Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo conformado por Vicente, Alan y Fernando. Nosotros vamos a presentar el caso 3, que es el de estudiantes del campus. Propósito del proyecto. Para desarrollar este proyecto, el equipo se dio la tarea de realizar varias encuestas a alumnos del campus, en los cuales se les preguntó su nivel de estudios, la edad, altura, peso, actividad extraacadémica que realizan, y también la forma de llegar al campus y el fraccionamiento o colonia donde viven. Al hacer estas encuestas, nosotros recolectamos esos datos y después usamos herramientas estadísticas para hacer un mejor análisis de estos mismos. Hicimos una tabla descriptiva de las variables que investigamos. La primera es género, la cual es una variable cualitativa y puede ser femenino o masculino. La que sigue es estudios, también es cualitativa y puede ser la carrera o si estudia en la prepa. La que sigue es semestre, que esta es cuantitativa, ya que son números, va del 1 al 10º semestre. La otra es actividad extracurricular, obviamente que es cualitativa, que pueden ser todas las actividades que realiza: fútbol, básquetbol, softball, etc. El traslado, que es cualitativa, es si lo trae carro o en camión. Es foráneo, si es local o si viene de fuera de la ciudad. En la colonia donde vive, si es becado, es cualitativa, puede ser becado o no becado, obviamente. La edad, la estatura y peso, las cuales las tres son cuantitativas y tienen que estar en meses, centímetros y en kilogramos respectivamente. Para la variable género encontramos solamente dos opciones, ya que solo nos podían responder masculino o femenino. Entonces, de la muestra de 200 alumnos que van tanto de profesional como a las diferentes carreras universitarias, encontramos que el 50% son mujeres y el 50% son hombres, entonces quedándonos que encuestamos a 100 y 100. Y esto pues fueron los resultados generales para la variable género. Para esto analizamos las carreras o estudios que realizan los estudiantes, ya sean de prepa o una carrera universitaria. Podemos observar que en este caso se aplica la regla de los pocos vitales y muchos triviales, ya que con tan solo la prepa y con industrial se alcanza el 60% de los datos, mientras que los otros 1, 2, 3, 4, 6 datos es el 40% restante. Tuvimos que hacer una barra de otros, ya que había muchas carreras que eran poco significativas. En esta gráfica podemos observar que las actividades extraacadémicas que más se realizan en el campus es el gimnasio, seguido de fútbol, pero aún así las actividades que más se repiten son nada y otro. En otros juntamos todas las otras actividades con menores repeticiones para hacer una tabla menos grande, ya que a causa de tantas repeticiones de eventos, la tabla se veía un poco desproporcionada. Podemos ver que la barra de nada y otros conforman el 40% de los datos. De la misma manera se les preguntó a los estudiantes de qué manera llegan al campus. Estas pudieron ser tres opciones diferentes, ya sea que los traigan, que traigan su propio carro o que lleguen en autobús. Entonces en esta gráfica de pastel se concentran los diferentes resultados que se obtuvieron, siendo 54% el resultado de que cada uno trae su propio carro, el 32% resultó que lo traen ya sea algún familiar o vengan de raite con algún amigo, y el 14% solamente llega en autobús a la escuela. Aquí en esta gráfica de barras también se puede observar más precisamente cuántos estudiantes son los que llegan en camión. Por ejemplo, en esta es arriba de 20 personas son las que se trasladan en camión, arriba de 60 son los que los traen al campus, y más de 100 personas de las que se encuestaron llegan con su propio carro. En esta gráfica podemos observar que solo el 16% de los alumnos son foráneos y el 84% de los alumnos son locales de aquí de Culiacán. En la gráfica de barras podemos ver la gran diferencia que hay entre alumnos foráneos y residentes de aquí de la ciudad. En este evento recolectamos un total de 87 respuestas, por lo que nuestro pareto se vio un poco desproporcionado. En realidad hubiera quedado muchísimo más grande, pero tuvimos que recolectar o agrupar 61 datos en la barrita de otros, por lo que esto comprende el 40% de todos los datos, mientras que las respuestas que tuvieron más repetición, de las cuales son Tres Ríos y Montebello, solo conforman el 10% de toda la barrita, de toda la gráfica, perdón. En esta gráfica podemos observar que el 47% de los alumnos son no becados y el resto, 57%, son becados. En la gráfica de barras podemos ver la cantidad y la diferencia que hay entre estos dos y podemos ver que no es mucha. Aquí se construyó una tabla de contingencia donde se medía género
y actividad extraacadémica. Tenemos que las variables género femenino y masculino están representadas por columnas y todas las opciones diferentes de las actividades que se realizan son las filas, que son todas estas. Entonces aquí existe el conteo de cada una, dependiendo del género que realice esta actividad, y aquí se encuentra la sumatoria total de cada una de las actividades, dando como un total general 200, que fueron los 200 alumnos encuestados. De igual manera, se hizo otra tabla de contingencia que agrupa a los becados y no becados contra los estudios que realizan. Entonces las columnas son becado y no becado, y todas las diferentes carreras o el área de preparatoria se encuentran en las filas. Aquí se encuentra cada una de los becados y no becados que integran las diferentes carreras, y dando como resultado que hay 86 no becados, 114 no becados, y aquí se desglosa cada uno de los que se encuentran en las diferentes áreas y el total de los alumnos, que igual son los... Observar un histograma para el peso de los alumnos. Vamos a observar que tiene una distribución bimodal, ya puede ser debido a que son dos poblaciones, ya sean mujeres y hombres, o que son de prepa y de universidad. En la siguiente diapositiva podemos observar una comparación entre el peso de las mujeres y el peso de los hombres, y podemos verificar que pues sí, eran dos poblaciones, una diferente de mujeres y una de hombres. En el caso de los hombres, el peso promedio es de 75.4, mientras que en el de las mujeres es de 53.5. Y en este histograma podemos observar un dato atípico, el cual es de 82.7, mientras que los datos van desde 45 hasta 82, y en el de los hombres van de 50 hasta 106 kilogramos. En este diagrama de caja representamos la edad de los alumnos, en el cual podemos observar que los datos están aproximadamente entre 370 meses a 285 meses, lo cual es un gran rango, ya que contemplamos los alumnos de preparatoria y de universidad. Podemos ver que el 75% de los alumnos tiene más de 200 meses de edad, y la mediana se encuentra entre 220 y 240, aproximadamente 230 meses. En esta ojiva se representa la variable de estatura, y encontramos que los datos o el rango completo de la ojiva van desde los 151.2 centímetros hasta los 199.05 centímetros. También podemos ver que por lo menos el 50% de la población, que son los primeros 100 datos que encontramos de los 200, mide más de 165 centímetros, y no se puede diferenciar de gran manera si hay muchas estaturas pequeñas o grandes. Y por último, encontramos que hay muy pocos alumnos que miden de 188 a 199 centímetros, que son este rango de aquí a los casi 2 metros, y se puede comprobar ya que hay muy poca diferencia en cuanto a la altura de estos últimos 4 datos. Para explicarles la siguiente gráfica de dispersión, queremos definirles un poco para qué sirve esta. Y esta sirve para comparar dos diferentes variables y checar qué tanta relación existe entre una y la otra, si dependen directamente una de la otra, para que los datos se expliquen en la gráfica, o si son independientes uno del otro. En este caso, la variable estatura se representa en el eje de las X y el peso en el eje de las Y, y aquí van adentro los 200 alumnos del campus. Esta dispersión muestra una baja correlación positiva. ¿Qué significa esto? Que los datos están de manera ascendente, y por lo tanto la altura y el peso no son tan dependientes uno del otro. Se puede decir que sí, dado que puede decir que a más altura puede que el agente pese más, pero no es completamente directo esto. Y finalmente, se puede observar que en el eje del peso existen al menos dos datos atípicos, ya que los valores mínimos del peso fueron 40 kilos, y hubo un caso de 110 kilos que está hasta acá, y uno o dos de 40 que estuvieron aquí. En cuanto a la altura, el valor mínimo fue de 150 centímetros y un máximo de 200. Podemos realizar otros análisis, como lo es cuántos alumnos están en forma en el campus. Esto lo hicimos mediante calculando el índice de masa corporal. Lo hicimos con el peso y con la estatura que ya teníamos. Descubrimos que el 69% de los alumnos están en su peso ideal, mientras que un 22% tienen sobrepeso. Seguido a esto, el 5% tienen obesidad y el 4% tienen bajo peso, lo cual es muy grave. También realizamos otro estudio, que es los tipos de actividades extraacadémicas que realizan. Es muy parecido al otro, solo que esto es una gráfica de barras, y aquí podemos observar que los juntamos en actividad cultural,
en actividad deportiva. Actividad deportiva es fútbol, básquetbol o softball. Cultural puede ser danza, folclore o canto. En los grupos estudiantiles, en otras actividades que no corresponden a ninguna de estas tres y en los que no hacen nada. Por lo que podemos concluir que hay un gran índice de alumnos en su peso normal debido al gran índice que hay en actividades deportivas y culturales. Igualmente se realizó un análisis extra con un desglose de los alumnos que viven en Culiacán y los que son foráneos en cuanto a su manera de llegada. El que se explicó anteriormente es con la muestra de los 200 alumnos sin importar si son de Culiacán o si son foráneos. Aquí se desglosa y se divide en cada una de sus partes, lo que nos da a entender que los que viven en Culiacán, su gran mayoría traen un automóvil personal, menos de 60 los trae su mamá o sus amigos, y muy pocos, menos de 20, los llegan en camión. No así como el caso de los foráneos, que hay muy poca diferencia entre uno y otro, porque varía más la manera en la que llegan. Se puede ver que hay 12 que vienen en camión, que es lo más común en los foráneos, y de igual manera, y puede resultar hasta cierto grado sorprendente, que traen su propio carro aunque no vivan aquí, y 8 son los que los traen. Pero si comparamos una con otra, podemos ver que hay mucha diferencia entre los de Culiacán, entre una variable y otra, que los foráneos, que casi usan muy parecido una manera de viajar que otra.